su obra. Alicia Yolanda Reyes Alexander, periodista, activista y feminista. Nació en Guadalajara, Jalisco, el 25 de febrero de 1947. Este es su segundo libro individual. El primero fue El aborto, una liberación, en donde reúne testimonios de mujeres que por diferentes circunstancias decidieron interrumpir un embarazo. Estudió Ciencias de la Comunicación en la UNIVA. Se formó como educadora sexual en el Colegio Mexicano de Educación Sexual y Sexología. En los primeros años como activista se especializó en VIH-Sida y sexualidad en Santa Cruz, California y Tegucigalpa, Honduras. Junto con Pedro Ábalos, maestro en terapia gestal, impartieron cursos sobre VIH-Sida y diversidad sexual dirigido a trabajadoras y trabajadores de los MMC invitados por la doctora Patricia Campos, en ese entonces directora del Poesía. Desde hace 12 años colabora con Códice SC para impulsar leyes y reglamentos a favor de los espacios libres de humo de tabaco, logrando en Jalisco la aprobación de la Ley Estatal de Protección al Humo del Tabaco el 3 de septiembre de 2020. Y también es una de las fundadoras de Parité. A continuación, le pido por favor a la maestra Socorro Arce que nos diga unas palabras. Gracias. Gracias, buenos días. Un grupo de amigas hace aproximadamente 10 años nos reunimos para apoyar a otra de las compañeras que quería ser magistrada, pero decepción. Por más que luchamos y pusimos argumentos y toda la caballería encima, no se pudo. ¿Por qué? Pues porque no había magistradas, creo. El asunto es que el siguiente impulso que tuvimos en Parité, le llamamos Parité, estábamos discutiendo el nombre y decíamos nosotras por la igualdad, etcétera, muchos no. Ganó Parité, porque es ese nombre el que decidimos. ¿Por qué? Pues sí, afrancesado. Entonces nos decidimos apoyar a otra amiga que quería ser que quería tomar la presidencia de los derechos humanos, de la Comisión de los Derechos Humanos. Entonces, pues con un impresionante currículum de 3 tomos, ahí vamos, nadie le va a ganar. Y sí, le ganó un hombre con 3 cuartillas, me consta. Yo vi el currículum. Pero hombre. Era hombre. Entonces, también perdimos. Total que con ese tipo de luchas que ya traemos más de 40 años, bueno, ellas no, ella menos, pero más de 50 años, sí, porque las luchas son desde la facultad, ¿sí? Entonces, tenemos las grandes de edad, tenemos muchos años luchando por los derechos de las mujeres, ¿sí? Entonces, los feminismos, ¿sí?, son movimientos que buscan el rescate de la dignidad de las mujeres. Que la violencia familiar no sea la respuesta a sus afanes de conservar a la familia unida. Que si prefieren abandonar el vínculo familiar no sean asesinadas por esa decisión libertaria. Que tengan derecho a transitar en la vida sin ser hostigadas, amenazadas en su integridad física por ser mujeres. Todavía me acuerdo que me subía yo al camión, jovencita, y siempre me agarraban todo. Sí. No sé ahora. No me subo al camión. Que no sufran acoso de los jefes, de los compañeros laborales, y que suban tranquilas a todos lados. El feminismo no es contra los hombres, ¿sí?, es contra la violencia hacia las mujeres, que quede claro. Los hombres inteligentes
están de acuerdo con las feministas. Es más, son feministas los hombres inteligentes. Lo aseguraba Alberto Isaac. Las acompañan en sus luchas porque son justas, porque son necesarias. Entonces, esta es la historia sucinta, brevísima, de Parité, un grupo de amigas que se ha ido reduciendo. Como ven, somos realmente 5, la otra está en la Ciudad de México con una magistrada, ¿verdad? Entonces, pero somos 5 en Parité. Éramos como 25. Entonces, no hemos tenido actividad últimamente porque, primero, la pandemia. Y pues ya hay 2 viejitas aquí. ¿Cuál yo no? Ella. Ella. Muy vulnerables. Entonces, estamos decidiendo, lo decidimos con la pandemia, que ahora vamos a ser publicadoras de libros, editoras, publicadoras, presentadoras. Eso es lo que deseamos que sea Parité. Parité es una organización con notario y todo, una organización seria. Nada más que ya no, bueno, la única que puede ir a las marchas es la jovencita que tenemos, ¿sí? Pero ya la última marcha que fuimos fue en el 2020. Sí, del inicio de la pandemia. El inicio de la pandemia fue la última marcha, que fue el 8 de marzo. Sí, hay fotos. Entonces, ahí vamos con nuestras mantas de Parité. Entonces, les agradecemos mucho que estén aquí. Entonces, queremos que vean el impulso de Parité. Este es el segundo libro que hacemos, ¿no? El otro es el morado. Sí, ¿sí? Las propuestas sobre la agenda de género. Exactamente. Bueno, entonces, los desafíos a la autoridad no son gratuitos. Las mujeres solamente señalan y exigen justicia, equidad, paridad. Los obtusos no ven. Están cegados por el paño absurdo de creerse dueños de la verdad, de negarle a la otra mitad de la humanidad su derecho a existir, codo con codo, hombro con hombro, porque le niegan que su pensamiento valga. Así se manifiesta, ninguneando a las mujeres, aunque la vida les haya mostrado que existen muchas mujeres inteligentes y sabias, pero muchos viven en la negación de ellas, porque parodiando a Neruda, nosotras, las de entonces, ya no somos las mismas. Muchas gracias. Entonces vamos a presentar ahora ya formalmente el libro que nos ocupa de nuestra compañera Alicia Yolanda, y ese honor le toca a nuestra queridísima académica, la doctora María Antonia Chávez. Ahí está bien. Sí. Por cierto, hija del señor que está aquí en la portada. Ajá. Ahí está la entrevista. Muy bien, pues muy buenos días. Para nosotros como integrantes de Parité es un gran orgullo tener esta actividad y que ustedes hayan tenido la bondad de acompañarnos. Realmente hablar de historias de vida, del libro a cargo de nuestra compañera Alicia Yolanda Reyes Alexander, es una gran oportunidad para sensibilizarnos y echarle una mirada a la realidad, tanto local como nacional, a través de un ejercicio que es muy fascinante, como a través de cada una de las historias nos va dando una mirada y va generando un contexto histórico de la situación de hombres y mujeres en el ambiente cotidiano, ¿no? Mis felicitaciones a nuestra gran amiga, compañera Alicia Yolanda por el esfuerzo que ha hecho de recopilar sus notas de publicación periodística
de estas historias de vida, a nuestra editora, Socorro Arce, como presidenta de Parité. Ella ha tenido la gran oportunidad de ir respaldando las ediciones de cada uno de los esfuerzos que se hacen desde las integrantes o de aquellas personas que son afines a nuestros principios. Y bien, agradezco a cada una de las distinguidas personas que están el día de hoy, de los medios, de aquellas que son nuestras seguidoras, ¿no? O sea, esas personas que siempre nos impulsan y que regularmente son parte de nuestra familia. Agradecerles el que estén aquí. Agradezco tanto a Parité como a Alicia y Yolanda que me haya dado la oportunidad y confiarme la presentación de este libro. Sobre todo que demuestra una más de las actividades que como activistas de las agendas feministas hemos desarrollado a lo largo de nuestras trayectorias de vida. Muchas gracias. He de confesarles que disfruté mucho la lectura del libro. Primero, por la facilidad de acceso a la lectura. Está escrito en una narrativa clara, sencilla, además muy concreta, que permite una rápida aprehensión de las ideas, con una metodología propia de las notas periodísticas, lo que se le agradece al autor. O sea, de forma muy sintética, muy corta, retoma la idea fundamental de la historia de vida y nos la transmite. Y bueno, también nos acompaña aquí una de las personas que está descrita su historia de vida aquí, que ya luego la narraremos, ¿no? Bienvenida. El libro Historia de Vida presenta desde el enfoque de la metodología de investigación cualitativa las historias de 40 personas. Son 40 personas que muestran algún momento significativo de su vida. ¿Cuál es este momento? El que la misma autora señala como más relevante. Las historias de vida son una técnica de investigación que no cualquiera domina. O sea, el enfoque cualitativo es básicamente esa mirada acuciosa, cuidadosa, para poder recuperar, sin ese formato del protocolo ortodoxo de las ciencias exactas, sino de esa mirada más sensible, más humana y bueno, con ese corte social. Entonces, estas historias están manejadas con esa técnica desde la investigación cualitativa, y que está ubicada en la propia historia de vida. Es una técnica de esta metodología que, como les digo, no cualquiera los maneja, y dentro del periodismo es un estilo muy particular de aquellos que quieren narrar la realidad desde la persona viviendo, o sea, desde quién la está viviendo. El objetivo principal de este análisis se marca dentro del método biográfico: cómo recuperar la historia de esa persona y cómo ubicar algún momento en particular. El objetivo principal es este análisis y la transcripción que se hace del análisis, donde el investigador realiza la búsqueda de la raíz de los relatos y lo expresa a partir de ahí la vida de esa persona o momentos concretos de la misma. Para esto se tiene que tener esa sensibilidad y esa empatía de que la persona pueda tener la apertura, la confianza, de que lo que ella va a mostrar pues va a ser tratado con la ética, la susceptibilidad, la sensibilidad y el respeto, ¿no?, suficiente. Es así como el libro nos acerca a distintas historias de vida con esa seguridad que tiene su manejo totalmente científico, metodológico, encontrando una heterogeneidad y una pluralidad y diversidad de experiencias y vivencias de cada una de estas personas. Y esto le da pues un significado muy particular. No es estar leyendo un manual teórico que se hizo allá en el escritorio de manera aislada, así con esas fumarolas que nos llegan a los investigadores de escritorio, ¿no?, sino que es básicamente eso que está sucediendo en el momento, y que a lo mejor muchas de esas historias hasta nos sucedieron a nosotros mismos. Y a lo mejor la respuesta que le dio aquella persona fue distinta o fue similar,
O sea, es hablar como de nuestras propias vidas, de nuestra propia existencia, y en la cual se describen esos diferentes contextos en los cuales se desarrollan, que si uno las recupera, finalmente está recuperando la historia no solo de las personas, sino la historia de la misma humanidad, de la misma sociedad. ¿Cuáles son entonces las características que se identifican en estas 40 historias de vida? Pues curiosamente todas las personas tienen una notable resiliencia. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de resiliencia? Pues de tener como esa tenacidad o esa capacidad de enfrentar la adversidad, poder sobreponerse de ella y dar soluciones distintas, individuales, pero que funcionaron en su momento para resolver la problemática de vida que estaban enfrentando. Esta resiliencia nos permite entonces enfrentar con firmeza las dificultades cotidianas de la vida, pero también las grandes adversidades. Muchas de esas historias no son de adversidades, son de estrategias exitosas, sobre todo algunas experiencias de profesionales que salen, se capacitan, regresan con nuevas miradas y llegan a innovar, a presentar respuestas innovadoras a problemas que, si bien no son personales, son problemas sociales o comunitarios. No es que afirmemos que solo estas personas son extraordinarias, obviamente. Considero que todas las personas en algún momento de nuestras vidas hemos realizado actos extraordinarios de supervivencia, de ayuda al prójimo y de impacto social, pero que aún no han tenido la oportunidad de formalizarlo y de socializarlo, como estas 40 historias que ahora las encuentran publicadas en ese libro. El mérito de la autora, Alicia Yolanda Reyes Alexander, es haber podido identificar a esas 40 personas, realizar la investigación periodística correspondiente a la historia de vida y narrarla de forma muy creativa en este libro. ¿Por qué leer entonces este libro? Porque nos acerca a las problemáticas reales de nuestra sociedad con los pelos del gato en la mano, es decir, con las narraciones de historias reales de las distintas personas con nombre y apellido, que viven las dificultades sociales, económicas, profesionales y de supervivencia humana, y también las acciones satisfactorias exitosas para sus vidas personales y de la comunidad. Y por acercarnos un poco a las narrativas, les voy a leer algunas de estas de manera muy breve, la descripción de cada una de la historia, de tal manera que los motive a luego leerla por profundidad. Una mujer abogada, que la tenemos presente el día de hoy, que enfrentó el nacimiento de su hijo prematuro y tuvo que dedicarse en exclusiva a incubar a su hijo con solo el calor de su cuerpo, ser su propia incubadora. Si de por sí el nacimiento de un hijo para una mujer es un acto extraordinario que modifica totalmente la forma de vida que se llevaba y se la modifica para siempre, no solo en el momento en que el niño nace. Que nazca con todo el trauma que es un proceso de nacimiento prematuro, y digo trauma no solamente para el bebé, sino para los padres, para la familia. Y bueno, y trauma también porque significa un cambio totalmente radical en el estilo de vida. En este caso, nuestra mujer abogada, ella tiene que dejar absolutamente cualquier actividad para poderse dedicar de tiempo completo a acercar a su hijo al calor de su cuerpo con esta técnica innovadora en ese momento para evitar que su hijo se quedara en el hospital en el uso de incubadora. Y esto es un proceso que llevó tiempo. Sin embargo, pues sobrevive y visibiliza las enormes cargas sociales que tiene la tarea del cuidado y de la crianza para las mujeres particularmente, y que bueno, ella contó con el acompañamiento de su pareja hombre, y que podía, en los momentos que ella dedicaba a otra actividad de supervivencia, hacerse cargo también de la supervivencia de su hijo. Y bien, el alto en las trayectorias laborales y personales en la etapa de la crianza de los hijos se notan en el currículo de todas las mujeres.
todas aquellas mujeres que a veces nos ven como exitosas desde fuera, porque fuimos a la universidad, porque tuvimos un trabajo, porque pudimos jubilarnos de un trabajo después de 40 años de labores, podemos identificar, y que somos madres, podemos identificar perfectamente las lagunas en el currículum en esos momentos de los procesos de la crianza. Y que todavía hasta la fecha, aun cuando sí existe cierta sensibilidad, hasta la fecha no existe el derecho a los 2 años primeros de crianza para que la mujer pueda sobrevivir sin perder los años de antigüedad en el trabajo. Aparte, otra periodista, escritora, activista política que enfrentó el exilio chileno cuando el golpe de estado de Pinochet, y que se tuvo que venir a México como madre soltera con 4 hijas, y que nos permite identificar los riesgos que viven las mujeres en el activismo y el periodismo político. Ella narra por qué se hizo mexicana, por qué ahora es mexicana chilena, y lo que significó para ella readaptarse a una nueva realidad y a sus hijas. También se describe una mujer japonesa mexicana, médica especialista en cirugía reconstructiva y fundadora de la Clínica de Reconstrucción Mamaria, que nos acerca a generar respuestas para todas aquellas mujeres que tienen dificultades y riesgos con el cáncer mamario, generando respuestas radicales, innovadoras y que modificaron la asistencia de este tipo de problema en nuestro estado. También aparece el de un hombre, un maestro en salud pública, que manifiesta que en ese momento vive con VIH y cómo llegó a ser director de Sencilla. Implementó un programa nacional para la atención de los pacientes con VIH y que logró impactar en el diseño de políticas públicas para este sector de la población, y que visibiliza el estigma y poco interés que se tenía en ese momento y que desafortunadamente se sigue teniendo en la atención a pacientes con VIH. El asegurar el tratamiento tan especializado que requiere este tipo de problema de salud, pues creo que ha generado la implementación de varias estrategias para que en nuestra ciudad y en el país se generen respuestas. Tienen varios artículos dedicados a estos esfuerzos, particularmente con pacientes con VIH. Solamente he elegido uno por dar la representatividad. También el de un médico fundador del Instituto de Cirugía Reconstructiva, dentro del Instituto Dermatológico de la Secretaría de Salubridad en Jalisco, quien enfatiza los esfuerzos pioneros para convencer a los directores médicos de la creación de centros especializados donde se atendiera a pacientes con lepra, labio leporino y paladar hendido, inicialmente, y que posteriormente es uno de los institutos más exitosos del país. Incluso otra de las cirugías que se adhieren a este mismo instituto es incluso la modificación de genitales para pacientes que se orientan a su transexualidad. Aparece también la historia de una mujer política, una diputada local que impulsó la ley de las mujeres a una vida libre de violencia en el estado de Jalisco, y las acciones para garantizar la igualdad de género en el estado. Comenta que a la fecha a la mujer la siguen identificando por ser bonita o por ser fea, que ella tuvo el privilegio de ser bonita y aún así era hostigada, que solo por ser bonita entonces lograba estar en los escaños que ella alcanzaba con la popularidad de su voto, por su preparación y las habilidades para el trabajo. También aparece un hombre luchador, campesino de más de 100 años de edad, el único sobreviviente del movimiento agrario que culminó con la entrega de tierras a campesinos en el Valle del Yaqui de manos del general Lázaro Cárdenas en 1937, donde se enfatiza cómo la política agraria le hizo justicia porque aquellos que eran peones pudieron pasar a ser ejidatarios, o sea, dueños de su propia tierra, donde realizaban el mismo trabajo que antes eran para los hacendados.
Este hecho da cuenta y evidencia el olvido actual del gobierno por el campo, por los jornaleros agrícolas y las penurias en las que se vive. Amén del cambio climático. O sea, un cambio climático avasallador y aparte la escasez de miradas y de apoyos desde las políticas públicas para desarrollar la producción de alimentos que generalmente se hace en situaciones verdaderamente precarias. Si bien cada historia de vida tiene un aporte original que muestra el caleidoscopio de cómo se nace, cómo se vive, cómo se envejece, me llamó mucho la atención otro de los artículos que habla cómo dependiendo de la suerte la gente envejece y termina o no en un lugar, un centro de atención para ancianos. Estos que pueden ser desde aquel que fue hecho por la filantropía religiosa, desde aquel que fue hecho por alguien que desde su persona quiso dar atención a sus padres ancianos y terminó formando el asilo, o bien aquellos de 5 estrellas, donde se puede tener una agenda permanente de lujo y claro, con su respectivo costo, y que señala también el abandono, no solamente social, sino el abandono familiar de muchos ancianos enfermos que enfrentan el final de su vida en las enormes penurias y tristezas. También presenta algunos casos de las personas que se enferman y cómo se enferman. Y bueno, ese caleidoscopio de dificultades, cómo se crea y cómo se emprende en estos laberintos de las incertidumbres de la vida, y también cómo se muere en este país de claroscuros. Bien, hablar de las dificultades humanas y de esos complejos problemas a los que se enfrenta uno de manera cotidiana, los que generan mayor temor son básicamente la enfermedad, la soledad y la muerte. Pues este libro nos acerca a muchas de esas respuestas que desde esas complejidades humanas las personas han sorteado, han enfrentado y han sobrevivido. Bien, los invito, la verdad es un libro que nos va a retratar, que nos va a recordar procesos de vida personal o familiar, y de igual manera nos va a reorientar ese sentido de la vida por un camino más humano, más ético y más pleno. Muchas gracias. La pregunta que deseen hacerle, ahí tenemos a la autora que nos haría el favor de responder. Ya sé que les falta leer el libro, pero de todas maneras. Y otra cosa, el desayuno está allí, es otro servicio. ¿Sí? Antes de esperarme a las preguntas, quiero hacer unas pequeñas precisiones. No era un hijo, era una hija, y aquí está, la mamá Camilo. Y bueno, debo decir que mis entrevistas fueron muy participativas. O sea, por ejemplo, en el caso de ella, su mamá era mi vecina, me platicó anoche, Chely tuvo el niño prácticamente en el baño, ya no hubo chance de ir al hospital y está, lo tiene pegado al cuerpo y a la niña, y entonces le hablé, le pregunté que se le podía hacer una entrevista, aceptó incluso la entrevista, ella le puso la niñita aquí, y bueno, y ha tocado ver a la niña, y la niña la verdad es que es súper inteligente, creo que la más despierta de sus hijos, no lo sé, ya deben estar los otros, pero es una niña muy despierta, que realmente la mamá Canguro le salvó la vida. Esa niña muy innovadora, no sé su desarrollo intelectual como hubiera sido. En el caso de la que nos habló un poquito la doctora Kishi, su hija entraba a quirófano junto con ella, una niña de 10, 12 años, y la niña siempre decía que ella quería ser médica, y le decía, ¿no te da miedo ver sangre? Y me decía, no, yo tengo mucho respeto por el cuerpo humano. Todo el mundo la criticaba yendo al hospital porque le estaba metida, pues es una niña, se va a traumar. Pues lejos de traumarse, esa muchacha, ahorita ya tiene 20 y tantos años, aunque decía que iba a ser médica, terminaba estudiando ciencia política y se hizo los doctorados.
que nuestra función como medios de comunicación, como periodistas, es dar voz a quien no la tiene, y en muchos casos incluso cambiar parte de la historia. Hubo el caso de una mujer que la estaba violentando el marido, la metió al manicomio para evitar que quedarse con la hija. Logramos, bueno, ella logró que no la dejara adentro porque estuvo embarazada ya. Le permitieron comunicarse con la hermana, la sacaron y después ella me habló y que no le quería pasar la pensión, que se investigándola. El cuate fue y volvió a publicar, el cuate fue a hablar con el subdirector del público en ese tiempo y me dice el subdirector, ¿lo entrevistas a él? Y yo, sí, dame su número. Le llamo y lo primero que me dice el cuate, ¿nunca lo has encontrado? Yo me di cuenta de la clase de violencia que estaba ejerciendo y por supuesto que nunca lo entrevisté, ni quise verlo en persona, pero digo, ese tipo de cosas que yo siento que si no cambiar la vida a alguien, sí me ha permitido ayudarles a salir adelante de algunas situaciones y que además les doy seguimiento y mantengo la relación con muchas de las personas que y ahora sí, cualquier pregunta sobre ellas. Buenos días. Buenos días. Juan Carlos Huerta, de Jalisco TV y Martín, de Financiero. Preguntarle, cuando nos narra historias de mujeres reales, ¿no? de cómo se vive una mujer en la vida común, o más bien en estos tiempos, una mujer común que es de carne y hueso. Y ante esta situación, ¿qué análisis podría hacer sobre el panorama de las feminidades que actualmente se vive aquí en Jalisco? Feminidades, todo lo que rodea a las mujeres, más allá de decir que hay muchos feminicidios que no se tratan como tal, o de decir un incremento de mujeres que incurren en delitos y que hay un aumento en mujeres en reclusión, pero también hablar de estas mujeres a las que hace mucho se les atiende poco. Me refiero a que hay una política pública que habla de las mujeres, del acceso a una vida libre de violencia para las mujeres, pero pues no se cumple, ¿no? O sea, todo depende del gobierno municipal en turno. Entonces hay diferencias en el trato de las mujeres de Tlaquepaque a Zapopan cuando son vecinos y nada más los viven en la calle, y que no se trata como tal, y pareciera que hay un celo porque Zapopan quiere presumir que atiende mucho a las mujeres y en Tlaquepaque, cuando es una mujer quien gobierna, pues trata de hacer ver como que las mujeres al poder, pero en cambio vemos en Tonalá donde pues no hay definitivamente un acceso a una vida libre de violencia para las mujeres. Sí, no, y la verdad, por ejemplo, una de las cosas que me topé, en el caso de esta mujer que fue golpeada, yo hablé con él en ese momento con la que estaba en el Instituto de las Mujeres, que ya no es Instituto de las Mujeres, con la que Lucía Pérez. La citó, le dijo que le iba a ayudar, que le iba a poner abogado, y a la hora que se presenta la primera prensa, no la acompaña nadie del instituto. O sea, llama a conferencia de prensa, la presenta. Todo el rol que ya conocemos de que sí hacemos mucho por ellas, no hacemos nada. La verdad es que eso es lo que está pasando. El Centro de Justicia de las Mujeres, por ejemplo, digo, hay más política ahora, pero el Centro de Justicia de las Mujeres está todo el tiempo lleno y se tarda años en resolver sus problemas. Falta, pero muchísimo. Y mucho unión entre nosotros como mujeres, apoyarnos unas a otras, creo que es muy importante. ¿Te respondí? Sí. Gracias. Yo quiero preguntarte, nos relatas algunas de las, y escuchamos algunas de las historias en general de las 40 que vienen en tu libro. En tu experiencia como activista, como periodista, hoy como escritora, pues estás mostrando diferentes casos extraordinarios, gente que, pero me brinca mucho pues que la mayoría son de personas que hoy buscan ayudar desde su iniciativa, desde sus organizaciones, desde su seno. En tu experiencia, ¿qué es lo ocurrido? O sea, cuando tú tenías estas historias, ¿qué pasa con la autoridad que son los encargados de realmente abundar o de ofrecer o de apoyar a estas personas que pues muchas hoy lo están haciendo desde su trinchera? En tu experiencia, ¿qué es lo que está pasando? En mi experiencia, cuando se ha publicado, sí acude la autoridad a apoyar. En este libro no incluí, por ejemplo, el caso de una mujer que vivía con VIH-Sida, que la llevaron al albergue Paipit, en Tonalá, y la monja le quitó a los hijos y la corrió y la dijo que llegara
demandaron derechos humanos e intentaba regresar. Porque ella quedó viva ahí en ese asilo y empezó a tener unas lesiones de lo que sea, de cualquier tipo emotiva, de cooperar con otro paciente, la corrió. Me entero, ella estaba en ese tiempo asilada en una organización que se llama Ser Humano, que ya no existe. Me cuenta su historia, lo publica. Se publica en primera plana en ese momento y inmediatamente le dieron solución al asunto. O sea, le quitaron los niños a la monja, se los entregaron a ella y Ser Humano la mandó a la Universidad de México a vivir. Pero digo, solamente cuando hacemos la denuncia de ese tamaño es que se logra que haya cambios. Si no, no hay. Por eso digo yo que tenemos la obligación de darle voz a quien no la tiene y darle seguimiento, porque pues yo publiqué, ya se me dio el caso, o sea, darle un poquito de seguimiento y hacerla hasta de trabajadora social ayuda. Lo entiendo, pero son muchos casos que no están publicados en tu libro, como muchos casos que nosotros como medios no alcanzamos a compartir. A mí lo que me gustaría conocer es tu opinión en relación a tu experiencia, a tus bases, a tus oficios, o sea, qué es lo que está faltando realmente por parte de las autoridades para que no tengamos que ser nosotros o tú la que publique y se le atienda. Pues en esa sensibilidad de parte de las autoridades, principalmente, y voluntad de hacer algo, y no solamente cuando tenemos las cámaras enfrente, ¿no? Que es lo que pasó, por ejemplo, en esta mujer, la extranjero, la presentaron, luego cámaras, te vamos a ayudar, y a la hora que